Estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, miércoles 29 de mayo 2019, en tu programa Andrés Velázquez Contigo, quien les habla, Luis Trincado, desde los estudios de Radio Caracas Radio, aquí en El Paraíso, y en contacto, vamos a intentar un contacto telefónico con Andrés Velázquez, al igual que con el licenciado Diego Mendoza, nuevo secretario general de la Causa R, con quienes tenemos varios temas que tratar. Una jornada, la de hoy, con bastante información internacional, algunas medidas que tienen que ver donde Venezuela es el epicentro de la noticia, como es el caso de lo planteado en Noruega. Parece que todas las indicaciones de los voceros oficiales noruegos indican muy escuetamente que hay por ahora un fracaso en el intento de acuerdo de negociación, y leí que los que están tratando de propiciarlo por la parte de Noruega están pidiendo a las partes discreción. Sabemos que por el lado del oficialismo, de la usurpación, esa exhortación no tendrá ningún efecto, porque ya veremos prontamente al desquiciado de Jorge Rodríguez, decir lo que le dé la gana. Y les quiero anticipar que obviamente habrá muchas mentidos y desmentidos en el campo democrático, pero en todo caso no perdamos de vista que todos sabemos perfectamente que Nicolás Maduro no está dispuesto a dejar el poder. Y partiendo de esa base, cualquier deducción que ustedes hagan en ese sentido será acertada. Este programa llega a ustedes gracias a Jaime Nestares, quien está en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, a Caterín Manzano en la producción, en los controles César González, y quien les habla, Luis Trincado, repito, desde los estudios de Radio Caracas Radio, que hoy cumple su 30º día, es decir, ya llevamos 30 días funcionando con planta eléctrica, a pesar de todos los obstáculos, convirtiendo a Radio Caracas Radio en un bastión de libertad, donde la palabra de aliento al pueblo venezolano a no rendirse y a seguir luchando contra la opresión es una constante. Creo que ya tenemos en la vía telefónica a Diego Mendoza, nuevo secretario general de la Causa R, ejerciendo desde hace ya unas semanas, reorganizando al movimiento de la Causa R a nivel nacional. Él se encuentra en este momento en el estado Lara. Bienvenido al programa, Diego. Bueno, Luis, saludo y a toda la gente que está conectada por RCR, y por supuesto también haciendo mía sus palabras, el reconocimiento a RCR en esta lucha insaciable por mantener espacios de libertad. Mira, Diego, entre las noticias que hay y que me gustaría comentar, sobre todo partiendo de la base que tú eres un conocedor de mucho de lo que tiene que ver con el mundo de las cifras, no por nada, no solamente tu calidad de contaduría pública, de contable, sino además de expresidente de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela, que siempre tienen que estar muy, muy alerta con el tema económico, con el tema de las oportunidades económicas y todo eso, sobre todo también porque eres profesor universitario. Está un tema ahí que sorprendió, yo creo que a toda Venezuela. El Banco Central ayer en su página dio unas cifras, después de muchos años de tenerlas ocultas. Todos sospechamos que esas cifras tienen que estar maquilladas. ¿Pero a qué se debió? Porque ya me dicen que esas cifras no han vuelto a aparecer, sino que estuvieron un rato en las redes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Es cierta esa versión de que el Fondo Monetario presionó muchísimo
para que hubiera información oficial y esto es una concesión ¿frente a qué estamos, Diego? Sí, Luis, mira, primero hagamos un recuento histórico de lo que ha sido, en términos de la presentación de estadísticas, la patraña construida desde el Banco Central de Venezuela. Es una patraña contra los intereses del país y contra la propia institución. El BCB fue uno de los organismos, uno de los bancos centrales más reconocidos en América Latina, inclusive con una mención especial en la calidad estadística. Banco Central fue una referencia para América Latina en la calidad estadística, y a toda esa gente que trabaja ahí, que trabajó ahí y que construyó las metodologías y las presentaciones, vale la pena reconocerles ese esfuerzo que dilapidó Merentes y todo ese cuerpo de directores en favor de intereses corruptos que representa Chávez y Maduro. O sea, hay que separar la gran historia del Banco Central de Venezuela y su cuerpo técnico de la triste historia y de la corrupta historia de este Banco Central de Venezuela. Y en materia estadística, fundamentalmente, digamos que desde el 2012 comenzó un proceso de presentación o de retraso en la presentación de estadísticas. Ya comenzaban a construir o a formatar la patraña de esconder información. ¿Por qué tú escondes información? Para ponérselo más sencillo a la gente. ¿Por qué escondes información? Porque tienes un interés oscuro, porque quieres robar, porque quieres distraer recursos, porque quieres engañar. O sea, cuando un organismo esconde información o altera información, es porque tiene interés oscuro. Bueno, en el 2012 comenzaron a distraer y a presentar de manera desfasada la información estadística, pero en el 2015 les pararon, pues, y la ocultaron. A partir del 2015 la ocultaron totalmente, porque ellos creían que ocultando información ocultaban la realidad de la crisis. O sea, ellos creían que ocultando la información iban a ocultar la inflación, por decirte lo menos. Sí. O que ocultando información la gente iba a comprar los productos más baratos. Bueno, aparte de lo que yo llamo que es la gran pantalla. Aló, Diego. Tenemos dificultad al escucharte. No sé si te estás desplazando en este momento. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, 2012, 2015, y a partir de 2015 esconden toda la información estadística. Pero por otro lado, la crisis económica sigue andando, y la inflación evidente galopando. Entonces te voy a dar datos precisos para que la gente sepa esta dimensión. Este año y ayer sale esta presentación sorpresiva de información estadística, no porque tengan interés en colocarla, simplemente porque la Comisión Internacional y básicamente el Fondo Monetario Internacional de aplicar sanciones los obligó a colocar esa información, no porque tengan ningún interés, sino vinculado a la presión, lo cual demuestra que la presión internacional y las sanciones sí dan resultados, por lo menos en este caso están dando unos concretos. Por otro lado, la metodología. Estas metodologías de Banco Central tendrán que ser revisadas y la calidad del dato, porque aún cuando... Mira esto, el Banco Central está reconociendo hoy que la inflación del 2018 está por encima de 130.000%. Imagínate tú eso, sí. Que hoy, bueno, ese dato tiene que ser revisado porque la calidad del dato nos dice que no representa necesariamente lo que es inflación en Venezuela. Estamos seguros que está muy encima de... aunque ya esa cifra de por sí es una cifra, bueno, espantosa, ¿no? Claro, ya de por sí de que un banco central muestre una inflación de 130.000% es asumir la responsabilidad. Recuerden que el Banco Central tiene dentro de sus facultades, competencias y obligaciones la política monetaria. Un fenómeno vinculado directamente y proporcionalmente a la política monetaria. Es decir, esa inflación es culpa del modelo corrupto de Nicolás Maduro y del modelo incapaz del Banco Central de Venezuela. Se combinó el hambre y se combinó esa llave
diabólica de la corrupción de Maduro y la incapacidad del Banco Central de Venezuela, porque la inflación es un fenómeno que es fundamentalmente la debilidad de la política monetaria, y la política monetaria es una competencia del Banco Central de Venezuela. En consecuencia, es una confesión abierta de la economía y de la mala competencia del Banco Central. Pero te voy a dar otro dato, Luis. Deuda. Para 1999, la deuda externa estaba alrededor de 37 mil millones de dólares. Han superado en cientos de miles de millones de dólares y con los más agudos de crisis económica. ¿Qué pasó con ese dinero? Ese endeudamiento, ¿dónde fue a parar? Ese endeudamiento fue a parar, Luis, a los bolsillos de este gobierno, de esta gente. Miren, señores, los que nos están conectando, lo que a usted le falta en su casa, cuando usted abre su nevera y le faltan cosas, la medicina que a usted le falta, es porque la revolución se la robó. No es por falta de dinero que este país tiene esa crisis, porque en materia de endeudamiento, esta gente endeudó el país en niveles astronómicos. ¿Y dónde está ese dinero? En los bolsillos de la revolución. Lo que a usted le falta en su casa, se lo robó la revolución. Entonces, fíjate lo que ha sucedido en materia de endeudamiento y en materia, evidentemente, de producción. La producción nacional cae en niveles dantescos, antes. Estamos hablando de que la actividad petrolera y la no petrolera cayeron. ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de políticas económicas, por corrupción. Pero la corrupción termina siendo, Luis, todas estas variables, la corrupción es la que atraviesa todos estos resultados que muestran tristemente Banco Central de Venezuela. Ahora, fíjate tú, nosotros ahora tenemos unas cifras con las cuales por lo menos servir de parámetro, a pesar de que suponemos que están maquilladas y que hay todo un trabajo por parte del Banco Central. Pero lo que no podremos dudar es que hay lo que no se dice del Banco Central. No tenemos idea de cuáles han sido los desplazamientos de lingotes de oro que estaban en las reservas, en las bóvedas del Banco Central. No tenemos constancia de cuánto va a parar de lo que se explota en las minas del arco minero, va a parar a la reserva de Venezuela. ¿Cómo vamos a poder hacer para devolverle credibilidad al Banco Central? Vamos a seguir manteniendo bancos centrales en el futuro, me refiero. Me imagino que la reforma tiene que ser mucho más fuerte que inclusive los límites que tenía el Banco Central antes de caer en la revolución. Bueno, acabas de colocar un punto bien importante y como te dije, todo esto está atravesado por la corrupción. El sistema de mafia que predomina en el de Maduro, seguramente cuando y surgirán, Luis, uno, conoceremos deudas no contabilizadas, deudas paralelas, creadas a partir de acuerdos para estados que ellos han construido. Eso es seguramente. Estamos, Diego, disculpa, pero es que no sé cómo vamos a poder hacer, pero tenemos mucha interrupción en la señal. No sé si puedes tratar de buscar una ubicación más adecuada, porque es que el tema de verdad lo amerita que le prestemos atención. ¿Aló? ¿Escuchan en este momento? Sí, ¿Escuchan? Sí. Bueno, que quiero decir que a la salida de este sistema de mafia del poder, seguramente surgirán y el país conocerá un conjunto de deudas creadas al margen de la legalidad a partir de las extracciones en el arco minero o las negociaciones fuera de la institucionalidad venezolana. Esta deuda está por contabilizarse también, Luis, y, claro. y el cambio dará cuenta de ello. Y sin contar la deuda pública interna, que todavía no han presentado cifras, pero que también será un tema a ser revisado. Estas cuentas van a ser auditadas, tienen que ser auditadas para poder
lograr una reconstrucción transparente, que es lo que aspiran todos los venezolanos. Ahora, Diego, tenemos otro tema que tiene que ver con lo económico. Por lo que estamos descubriendo, ha habido ya información sobre deudas contraídas por el Estado venezolano, por el gobierno de Nicolás Maduro y por el antecesor, por Hugo Chávez Frías, en periodos donde el dólar estaba muy por encima, el barril de petróleo estaba muy por encima de los $50, 70, 75 de promedio. Entonces, estamos ante dos tipos de depredación. La depredación de todas las riquezas del país, pero otra donde, además, aparte de tener una gran cantidad de producción y de dinero que proviene de los recursos propios minerales venezolanos y del petróleo venezolano, además contraían deuda para tener al país en la situación en la que tenemos. O sea, es como un doble delito. ¿Aló? Han manejado grandes fortunas a partir de los precios petroleros y de los endeudamientos. Dinero que fue utilizado ¿para qué? Para financiar la corrupción, para financiar el control político y social, para financiar a Cuba, para financiar grupos paraestatales, para financiar todos estos daños pues que le han hecho a la nación. Por supuesto, ese dinero nunca se convirtió en inversión, en estabilidad. Hoy en día tenemos el peor salario del mundo, la caída de la producción más severa de América Latina y la inflación más alta, habiendo manejado las fortunas más importantes en estos 20 años que país alguno de América Latina haya manejado. Eso para que tengamos la dimensión. Por eso te digo, lo que falta al venezolano en su casa es porque se lo robó la revolución. Esa es la expresión. Por cierto que también habría que hacer un paréntesis, el dolor inmenso que causa hoy ver a la situación que está pasando el hospital, los niños del hospital JM de Los Ríos. Bueno, eso es resultado de la indolencia de una gente que dedicó su tiempo a robar y a olvidar. Mira, Diego, nosotros vamos a tener que ir al primer corte. Yo te voy a solicitar, porque es muy importante algunos temas que quiero tratar contigo, que logres una mejor ubicación o comunicación, porque estamos teniendo problemas para poder escuchar bien. Y hay temas que yo quiero hablar contigo de Noruega, tema de lo que pretenden algunos, las condiciones electorales, y ese mismo tema del JM de Los Ríos. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios, y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:19 de la tarde de este miércoles 29 de mayo de 2019. Estamos aquí en conversación telefónica con Diego Mendoza, secretario general de la Causa R, y estábamos tocando un punto sobre el JM de los Ríos, Diego, que es una tragedia espantosa, que es la visión clara de un genocidio. Y voy a decir algo que puede chocar y puede sorprender a algunas personas. Y me voy a atrever a decirlo. Cuando la Alemania nazi, cuando en el año 41, 40, ya había empezado la persecución contra los judíos años anteriores, pero ya en el año 40 y año 41 había información clara de que había una política masiva de exterminio de judíos, de gitanos, de disidentes alemanes, y el mundo se hacía la vista gorda. Y la clase política internacional miraba para otros lados. Y luego fue cuando llegaron los norteamericanos y lograron liberar a Alemania, porque la liberaron los norteamericanos, y documentaron la tragedia de lo que pasaba en los campos de concentración. Fue cuando gran parte del mundo se horrorizó y se dio cuenta de lo que no quiso ver durante muchísimos años, sobre todo Europa. Y a mí me indigna como siendo un venezolano de origen europeo, nací en Europa, en la especie de indolencia con la cual el mundo está viendo caer día tras día niños por enfermedad, por inanición en esta Venezuela, y hay una especie de no querer ver, no querer mirar. Yo creo que hay que llamar la atención del mundo, hay que llamarlo para que no tengamos que vivir lo que vivió en un momento determinado Europa, lo que vivió pueblos como el pueblo camboyano, donde verdaderamente son masacres que se pudieron evitar y simplemente no se hizo lo suficiente para evitarlo. Que en Venezuela no pase lo mismo, ese es un llamado para todos, para que haya conciencia generalizada. Mira, una cosa, Diego, ¿estás con nosotros? Claro, ¿Aló? claro. Es Okay. que, mira, Luis, Sí. es que es infame que un venezolano muera por falta de medicina y que un niño muera por falta de atención, y el mismo día Maduro anuncie la compra de armas o la asignación de recursos para armas. Es infame, Luis. Es no nada más que es violatorio de todos los derechos humanos, es simplemente inaceptable y tiene que ser reprochado en todas las instancias, en todos los niveles y en todo momento, porque eso tiene que pagarse, indistintamente de la construcción de la transición en Venezuela. Eso tienen que pagarlo, Luis, porque esas vidas venezolanas perdieron, que era el futuro de Venezuela. Eso tiene que hacerse justicia. Y yo voy a adelantar una opinión absolutamente personal. A mí me parece infame que desde Europa haya algunas tendencias ideológicas y políticas y jefes de Estado y grupos como el de Noruega, como los gobernantes noruegos, que no solamente saben lo que está pasando, sino que además le den un reconocimiento tal a Maduro que pretendan que en Venezuela aceptemos que Maduro sea candidato presidencial en unas supuestas elecciones. Me indigna. Bueno, Luis, pero eso no lo decide Noruega, eso lo decidimos los venezolanos. Eso es correcto. Si quieres podemos adelantar ya el tema. Eso no lo decide Noruega, eso lo decidiremos los venezolanos y cada uno de nosotros está claro en lo que necesita el país para una verdadera reconstrucción. Y eso pasa evidentemente por mantener la ruta establecida por el presidente Guaidó, el cese de la usurpación. Y mira, te lo voy a poner más sencilla, Luis. Si de Noruega viene, si Jorge Rodríguez, que está en Noruega, se llevó la llave de Miraflores y la entrega, bueno, ya se cumplió el cese, entonces viene la comisión, entrega la llave de Guaidó y Guaidó asume Miraflores. Ya comienza entonces el gobierno de transición. Es correcto. Y en el tiempo establecido se convocan elecciones libres, que es partidos legalizados, presos políticos en la calle ejerciendo sus derechos políticos, y
un CNE nuevo, porque quedó demostrado que el CNE que amparó toda la ilegalidad y el fraude debe ser desmantelado, y no nada más en un cuerpo directivo. Tiene que ser desmantelado toda esa estructura corrupta al servicio del fraude. Entonces, bueno, Luis, digamos que el tema Noruega, yo lo voy a poner en una versión simplificada. Cese de la usurpación. Si entregan la llave Miraflores y sale Maduro, sale en las condiciones que tenga que establecer, y que nunca podrá salirse de la necesidad de las investigaciones administrativas y de las sanciones que en un momento tendrá que asumir. 2, gobierno de transición. El presidente Guaidó sale de la Asamblea Nacional y va a Miraflores y comienza a ejercer el gobierno y a ejercer el mando ejecutivo. Y 3, en este proceso, Asamblea Nacional ejecutivo en manos del presidente Guaidó, como conforme a la Constitución, se comienza a estructurar la convocatoria a elecciones libres. Si eso se logra en Noruega y mañana a la rueda de prensa y se presenta ese resultado, bueno, lo logramos. Si es algo distinto, se discute o se acuerda, evidentemente el país lo conocerá y tomará sus propias decisiones, y el venezolano está muy claro en lo que quiere y lo que anda buscando. Sí, porque fíjate tú, una de las cosas que más daño le hace a la gente que todavía tiene la esperanza y tiene la decisión, no solamente la esperanza, sino la determinación de seguir luchando, es la zozobra en cuanto a las informaciones y el ruido que hacen algunos sectores de lado y lado, pero fundamentalmente aquellos que están locos por entregarle y darle más oxígeno a Nicolás Maduro, que cambiaron y alteraron el orden de la ruta que tenemos trazada, que arranca con el cese de la usurpación. Entonces uno ve a un grupo de sectores que curiosamente muchos de ellos llamaban a votar el 20 de mayo del año pasado, cuando todo el mundo sabía la tremenda farsa que eso significaba, y ahora tú los ves chingos porque haya elecciones sin que haya ningún cambio sustancial en las condiciones electorales. Bueno, porque representan los intereses bastardos de Maduro y su corte, pero en ese llamado a elecciones, el pueblo le dio una respuesta y le dio una lección. Esos grupos que se prestaron para colaborar con Maduro en una convocatoria fraudulenta, el pueblo lo repudió y fue el día más solo, el de menor asistencia electoral en la historia política venezolana, aun cuando el CNE fraguó un resultado que no se corresponde evidentemente a lo que fue la realidad, y la gente está consciente y la gente sabe. Por eso te digo, Luis, cualquier cosa que quieran trucar, que quieran cambiar sobre la ruta establecida, y desde aquí nuestra confianza y nuestro respaldo a la firmeza con que Juan Guaidó ha mantenido la ruta. En Barquisimeto el domingo lo ratificaba, cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Cualquier acto distinto a esa ruta, evidentemente el pueblo también sabrá sancionarlo. Es correcto. Mira, Diego, tenemos que ir al siguiente corte. ¿Podrás seguir con nosotros? Bueno, seguimos aquí. Vale, ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington.
conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:29 de la tarde en tu programa Andrés Velázquez Contigo. Hoy miércoles 29 de mayo 2019 estamos en comunicación telefónica con Diego Mendoza, secretario general de la Causa R. Diego. ¿Aló? Sí, aquí seguimos. Ajá, fíjate tú. Se habla de unas posibles elecciones que, bueno, bien bueno que adelantaste, que todo indica que hay firmeza muy grande y a nosotros nos consta por lo que hemos podido saber y discutir y en el seno inclusive de las fuerzas democráticas, que se mantiene la exigencia de la ruta con el cese de la usurpación como primer punto. Ahora, vamos a hablar de un escenario de elecciones en el caso de que verdaderamente se logre el objetivo de ese cese de la usurpación y se empiece a desarrollar un gobierno de transición. Yo te adelanto algo. Cuando hay gente que dice en condiciones de paridad, ¿verdad? Unas elecciones libres, justas y en condiciones de paridad. Yo voy a decir algo, por lo menos para la negociación o para la discusión a futuro sobre el tema de las condiciones electorales, yo digo que unas elecciones donde haya plan república no son unas elecciones justas. Y por lo tanto, tiene que quedar muy definido, exactamente definido cuál es el papel que pueden desempeñar en unas elecciones libres las Fuerzas Armadas. No puede ser el comportamiento que hemos visto en los últimos 20 años, sobre todo en los 10 últimos. Mira, Luis, yo te lo pondría en varios niveles. Tenemos por el que consideraría el primero, la designación de las autoridades. Si vamos a reconstruir al país y vamos a darle nuevas bases democráticas a lo que será el futuro próspero de Venezuela, no podemos sustituir esta pésima experiencia por las experiencias malas de las épocas pasadas. Es decir, el nuevo cuerpo directivo del CNE deben ser venezolanos independientes con las credenciales suficientes y las condiciones que establezca procedimiento especial para las elecciones. Es decir, no puede ser el cuerpo directivo próximo del CNE una distribución ni entre el chavismo y la oposición o entre las cuotas internas de oposición. Para empezar de cero, Luis. Claro. Es decir, no podemos reconstruir la democracia venezolana sacando al chavismo opresor, dictador y corrupto, pero a partir de prácticas de distribución de cuotas. Los próximos directores del CNE deben ser venezolanos independientes, con credenciales y al servicio de los intereses altos de la nación. Es decir, no puede ser un 3-2, bueno, son dos. Sí, son 2 y 2 y uno ahí. En la oposición le corresponde a uno a cada partido. No. Comencemos de cero. Los directores son venezolanos, deben ser venezolanos independientes, probos, con credenciales y las capacidades al servicio de los intereses de la nación. Después vamos al segundo nivel. La estructura del CNE, un organismo profesional, sin distribución de cuotas, eficiente. Y después vamos al otro nivel, la seguridad y la participación ciudadana. La seguridad del proceso político electoral venezolano debe estar en manos de los ciudadanos. En manos de los ciudadanos y no en manos de grupos cuyas finalidades son otras. Las Fuerzas Armadas están al servicio de la seguridad nacional y no para el resguardo de los votos de un factor político de su interés. Eso también hay que superarlo. Y entonces ese es un debate que hay que dar y nosotros en la causa estamos firmes en defender. Cuando decimos la transparencia de los procesos electorales como base democrático, estamos hablando de todos los niveles y de superar las viejas taras
las viejas taras históricas de la distribución de cuotas. Lo otro que debemos hacer es tener muy claro cuáles son los papeles que van a desempeñar en la estructura del CNE una serie de funcionarios que fueron introducidos ahí de una manera, bueno, no solamente el escándalo que surgió a raíz de la confesión de Hugo El Pollo Carvajal, en el sentido de que uno de los funcionarios de segunda línea era el primero en enterarse de todos los resultados y cómo él podía llamar o no a Nicolás Maduro, a Cilia Flores o a Diosdado Cabello para decir si presentaba esas cifras o las alteraba. Eso fue una confesión. Pero es que aparte de eso, no olvidemos que el Frente Francisco de Miranda, Diego, el Frente Francisco de Miranda, que tiene un montón de jóvenes adoctrinados en La Habana, la mayoría de esos jóvenes son utilizados como operadores de las máquinas de votación. Todo eso hay que revisarlo. Y hay que revisar el registro electoral permanente. Hay que revisar el papel que van a jugar los consulados venezolanos en el exterior para poder inscribir con el derecho a voto o facilitar el voto de esa enorme diáspora que puede equivaler quizás a 3 millones de venezolanos fuera, que tienen derecho y que yo digo que tienen el deber de pronunciarse en cuanto se les facilite la oportunidad, porque inclusive si se está hablando de elecciones y algunos, yo digo que descarados, que dicen ser demócratas, que no están hablando de la elección presidencial, que es la que está pendiente, por cuanto hay una usurpación del poder y hay un vacío presidencial en todo caso, que ha sido llenado porque se ha tomado el hilo constitucional al proclamar a Juan Guaidó como presidente legítimo. Pero en todo caso, esa sería la elección que queda pendiente. El Parlamento tiene funciones hasta 2021. Hay algunos que están hablando de elecciones generales y eso lo único que puede hacer es empastelar y engalletar el panorama si nosotros no podemos contar con el voto de esos 3 millones o más de venezolanos que están en el exterior, que deberían tener derecho a decidir. Por lo tanto, se debe ser muy cuidadoso a la hora de hablar de elecciones, no ser tan alegres y dicharacheros como veo algunos, sobre todo encuestadores, que viven de eso. Bueno, porque la mafia ha sabido durante todos estos años construir su propia oposición, construir sus propios colaboradores para poder mantener su control y su posición política. Pero mira, cuando te habla de varios niveles, evidentemente ya comienza después las acciones administrativas específicas. Y entonces creemos la necesidad que cualquier proceso electoral, una vez logrado las dos fases anteriores, van a requerir un estatuto especial. ¿Por qué? Porque todos esos venezolanos que están fuera del país fueron expulsados por la maldad de Nicolás Maduro y la desgracia que han infligido a este país. Esos venezolanos que están en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Canadá, en el mundo, sí, se fueron porque en Venezuela le quitaron su oportunidad y pusieron en riesgo su vida. Entonces a ellos hay que protegerles su derecho político y civil de la reconstrucción democrática del país. No puede ser amparado por el estándar administrativo tradicional de voto en el extranjero. Entonces, a eso te digo, luego llegan unas precisiones que tenemos que abordar y para nosotros se requerirá un estatuto especial electoral para proteger la participación, la transparencia y por encima de todo que sea el acto de la gran reconstrucción democrática. Es correcto. Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber acompañado este programa Andrés Velázquez contigo en la tarde de hoy. Vamos a seguir en contacto. Pronto nos veremos por cuanto me acercaré al Estado Lara en próximos días y vamos a seguir trabajando en el tema de organización y el tema del trabajo con las comunidades, porque para nosotros, para la gente de la Causa R, la prioridad es el cese de la usurpación en esta ruta y adelantar todo lo que podamos la organización social para la defensa de los derechos de los venezolanos ahora y en la futura Venezuela. Saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, estuvimos conversando con Diego Mendoza, secretario general de la Causa R,
Y yo quiero adelantar otros temas con respecto a la cuestión de las condiciones para las elecciones. Durante muchísimos años ha habido una diatriba enorme sobre la posibilidad o no de alterar los resultados. Ya tuvimos un ejemplo vivo en el caso de Andrés Velázquez en el estado Bolívar. Es decir, muchas sospechas del pasado se comprobaron en esas elecciones regionales cuando Justo Noguera, actual gobernador, y el general Rangel Gómez, ambos generales, se juntaron para acudir 3 días después de la elección, en la madrugada, a la oficina del Consejo Nacional Electoral de Ciudad Bolívar y forzar los resultados y de manera manual cambiarlos para darle el triunfo electoral a Justo Noguera, demostrando que el proceso electoral efectivamente es violable. Por lo tanto, y lo hemos discutido en la causa R en muchas oportunidades, aun si en este momento no hay elecciones, aun si en este momento no deseamos unas elecciones con este CNE tal cual como está, ni en las actuales condiciones, eso no impide que todos tengamos conciencia que en algún momento, yo no sé si va a ser dentro de unos meses o dentro de unos años, pero en algún momento la ciudadanía tendrá que dirimir definitivamente un cambio fundamental, un cambio radical de gobierno, y el único mecanismo que existirá para que sea reconocido mundialmente será un proceso electoral. Por lo tanto, no está de más, primero, tratar estos temas, poner en la palestra a calzón quitado absolutamente todos los pros y los contras, y poner además todas nuestras opiniones al respecto. Nosotros en la causa R tenemos plena conciencia de que si llega a haber elecciones, son muchísimos los cambios que van a ser necesarios. Son muchísimas las tareas, pero una tarea fundamental es no dejar esto en manos de técnicos o de políticos o de especialistas o de encuestólogos. Solamente habrá un verdadero cambio justo en materia electoral cuando la ciudadanía en pleno lo sienta como un problema personal. Cada ciudadano entienda que se la está jugando y por lo tanto no deje que su cuota de participación la delegue en otros. Y eso es un llamado a organizarse, a estudiar, a aprender, a ver cómo funciona eso. Esas estructuras que se están creando para el cese de la usurpación, en algún momento determinado se tendrá que convertir en una gran maquinaria para la defensa de la voluntad del pueblo democrático frente a cualquier pretensión de mantener el status quo. Por lo tanto, el alerta a la ciudadanía es, como dice Carmen Martínez en el chat del foro del programa de rcr.tv, no podemos dejar esto a la improvisación. Y es por eso que hemos ido de fracaso en fracaso, dice ella. Muchos de los errores cometidos es que gran parte de la ciudadanía ha dejado en manos de personas a lo mejor no muy preocupadas en realidad por el interés colectivo. Y por lo tanto el llamado es a organizarse en todos los terrenos. Todas las luchas son necesarias. Lo hemos visto con el tema ahora de la gasolina. Es sorprendente. Y yo no creo que haya un país del mundo donde hubiese unas colas tan tremendas que no hubiese reventado una insurrección ciudadana absoluta. Y cierta pasividad de la ciudadanía, conformándose en hacer horas y horas y horas y horas de cola para obtener unos litros de gasolina, hacen pensar que como ciudadanía tenemos mucho que reflexionar, mucho que hacer para verdaderamente convertirnos en activistas permanentes
en cualquiera de los escenarios que se nos presenten. Es una necesidad por el país. Es acabar con la indiferencia, es romper con algunos mitos, es vencer el miedo. Es innegable que uno de los factores fundamentales que tiene todo régimen con la asesoría de dictadores como los cubanos, una férrea dictadura, es la de infligir el miedo. Pero llega un momento donde ese miedo se pierde cuando la vida está verdaderamente en peligro. Y la vida no está solamente en peligro cuando vas a una manifestación. La vida de todos los ciudadanos está en peligro porque no está tomando agua potable, está tomando agua contaminada, su vida está en peligro porque no tiene la medicación adecuada, su vida está en peligro porque no consigue en los hospitales que le atiendan adecuadamente, su vida está en peligro porque vive en calles inseguras, sin luz, y puede ser asesinado y atracado por el AMPA. Es decir, si el ciudadano está consciente de que la mejor manera de no tener miedo es vencerlo, o por lo menos si lo tiene, superarlo, porque el fin definitivo es salir de esta tragedia que se llama revolución bolivariana, si no entendemos que es luchando permanentemente todos los días en gestos permanentes de resistencia, no podemos esperar que los demás hagan el trabajo por nosotros. Ya regresamos con la parte final de tu programa, Andrés Velázquez Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos en la parte final de tu programa, Andrés Velázquez Contigo, 1:46 de la tarde. El amigo Rafael Zambolín dice: Trincado, están bonitos los audífonos, lo que no me gusta es el colorcito, ¿acaso te lo regaló el PSV? No, pero sí fue un regalo y amigo Zambolín, usted sabe muy bien que a caballo regalado no se le mira el colmillo, así que los acepté de buen grado, sobre todo por lo primero, porque son muy bonitos y sobre todo muy útiles para poder ejercer la tarea que tenemos encomendada y que tenemos asumida aquí en Radio Caracas Radio. Un gran saludo a todos los miembros del chat de RCR, del chat rcr.tv. Hay una audiencia que yo diría ejemplar, en el sentido de que nada nos impide proponer ideas, nada nos impide, independientemente de la voluntad perversa del régimen, nada nos impide en estos canales como el chat RCR o como esta misma emisora poder expresar no solamente el descontento, sino hacer propuestas para la Venezuela que viene. Tenemos información de que Noruega oficialmente ha emitido un comunicado
en el cual reconoce que las reuniones por ahora han fracasado, pero que siguen intentando lograr poner de acuerdo a las dos delegaciones. Tenemos entendido que, bueno, que si hay más conversaciones será en próximas rondas, por cuanto tengo entendido que ya las conversaciones en esta ronda ya terminaron. Ya veremos en qué concluye todo esto, pero obviamente yo no puedo dejar de decir que por el otro lado hay declaraciones de Luis Almagro, a quien por supuesto de manera cálida no podemos sino agradecer los enormes esfuerzos que está haciendo como secretario general de la OEA por lograr la liberación de Venezuela, sin lugar a dudas. Un hombre además que tiene una autoridad moral enorme, porque es un hombre que, proveniendo de la izquierda, proveniendo del Frente Amplio Uruguayo, habiendo sido presidente y habiendo sido un jefe de Estado y un hombre muy cercano al mundo de la Internacional Socialista, no ha cesado nunca su empeño en liberar a Venezuela, llamando a las cosas por su nombre y diciendo las cosas como deben ser. Y verdaderamente las declaraciones últimas de Luis Almagro ponen la barra muy difícil, la vara muy alta para el régimen de Nicolás Maduro, al igual que unas declaraciones, una cadena de declaraciones de los responsables de la política exterior norteamericana, inclusive de la política militar norteamericana, en el sentido de que puede que haya conversaciones en Noruega, pero no se debe perder el norte, y el norte es fuera Maduro. Y nosotros nos anotamos en ese orden de ideas, fuera Maduro como principal primera etapa para enrumbar a Venezuela hacia el futuro. Me dice Raúl Jiménez en el chat, Trincado, por favor, informa a Andrés Velázquez. Espero no esté preocupado por la amenaza contra su inmunidad parlamentaria. Debo aclarar que Andrés Velázquez no es diputado. Las amenazas contra Andrés Velázquez son muy graves, son amenazas que tienen que ver personalmente, ataques contra él, amenazas de muerte, pero a pesar de todo está activo con las precauciones debidas y del caso. Y debo además recordar que Andrés Velázquez no es diputado por un acto de nobleza, o digamos por un acto de honradez con el electorado. Él tenía ofrecido, obviamente, él pudo haber encabezado la lista de la unidad por el Estado Bolívar de forma incuestionable, el primero en la lista, y hubiese sido diputado. Pero como él tenía ya la vocación de ser candidato a la gobernación del Estado Bolívar, y esas elecciones iban a ser apenas unos meses después de la elección de los diputados, prefirió no ser candidato y dejar su lugar a otros candidatos, y por lo tanto no asumió el ser diputado. Cosa además que se le agradece porque es poco común en el mundo político. Estamos acostumbrados a ver candidatos que se postulan para un cargo y luego a mitad de desempeño o antes lo dejan para ir por otro cargo superior. En todo caso, tenía que hacer esa aclaratoria, y agradezco mucho la preocupación de Raúl por Andrés Velázquez, quien se encuentra muy bien, muy activo, no tan público quizás, pero muy activo. Lo mismo debo decir de los compañeros Mariela Magallanes, la diputada Mariela Magallanes, y Américo de Gracia, quienes están bajo un régimen de protección en la residencia del embajador de Italia, pero que no dejan, no pueden tener expresiones públicas, obviamente, por razones obvias, pero que no han dejado y no dejan de seguir trabajando en otros terrenos, en otros campos, brindando la información y brindando absolutamente todo lo que se requiere
para lograr la liberación de nuestro país. Igualmente, debo decir que Alfredo Ramos, muy activo a pesar de las amenazas, a pesar de la persecución, del acoso permanente por parte del SEBIN y de la DGCIM, ha tenido presentaciones públicas también. Lo vimos este fin de semana pasado junto a Juan Guaidó en Barquisimeto. Por cierto, esas actividades de Juan Guaidó en el estado Lara durante 3 días consecutivos fueron verdaderamente impresionantes, y Juan Guaidó va a seguir contando con la causa R en la ruta del cese de la usurpación como primer punto, el gobierno de transición como segundo, y luego, cuando estén reunidas las condiciones y se hagan las cosas como deben ser, las elecciones libres. Un saludo a todos. Terminamos el programa de hoy. Andrés Velázquez contigo. Muchísimas gracias a los oyentes. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.